Muy buenos días. Soy la doctora Araceli Rojano Santillán, especialista en estomatología pediátrica. Quiero agradecer el día de hoy a la Coordinación de Ciencias Biológicas por su amable invitación, así como a la dirección de la Facultad de Odontología. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de vital importancia para aquellos que nos dedicamos a la estomatología pediátrica. La plática del día de hoy está dirigida a todo el público odontólogo, en especial a los alumnos y a los compañeros. El tema es mantenedores de espacio en odontología pediátrica o en odontopediatría. El tema de mantenedores de espacio en odontopediatría es un tema bastante extenso, pero lo vamos a tratar de resumir para que quede comprendido y lo más legible posible para todos los que lo están escuchando o viendo el día de hoy. ¿Qué son los mantenedores de espacio? Los mantenedores de espacio son aparatos los cuales están diseñados para mantener el espacio, el cual se requiere para los dientes permanentes, es decir, los dientes sucedáneos. Sabemos que tenemos una dentición temporal, la cual va a ser sucedida por una dentición permanente, ¿verdad? Entonces, los mantenedores de espacio son aquellos que se van a encargar de conservar este espacio para que los dientes permanentes erupcionen en su posición, la cual fue designada para ellos. Estos mantenedores de espacio van a prevenir malposiciones y maloclusiones dentarias, problemas de apiñamiento, además de que van a servirnos para estimular el crecimiento de los maxilares. Pueden ser de diferentes tipos. Estáticos, es decir, que no van a tener movimiento, por lo que también se les denomina pasivos. Dinámicos, que tienen movimiento o que pueden generar algún movimiento, también conocidos como activos. También tenemos mantenedores de espacio fijos y mantenedores de espacio removibles. Los fijos son aquellos que se cementan dentro de la cavidad bucal y los removibles son aquellos que el paciente puede quitar y poner de la cavidad bucal. Tenemos muchos tipos de mantenedores de espacio que se usan en la odontopediatría. Sin embargo, bueno, yo les voy a presentar los más importantes, como son el primero, banda con ansa. La banda con ansa es un aparato o un mantenedor de espacio fijo, el cual se utiliza para conservar espacios dentales únicos. Es decir, que si existe la pérdida de un solo órgano dentario, nuestra elección de mantenedor de espacio puede ser una banda con ansa. Este mantenedor está indicado para prevenir la migración mesial del primer molar permanente y también de los segundos molares deciduos. ¿En qué casos está contraindicado? Pues no lo podemos emplear para impedir la desviación de la línea media. Otro de los mantenedores de espacios más utilizados en la odontopediatría es el arco transpalatino. El arco transpalatino es un mantenedor de espacio también fijo que se usa en el arco maxilar, adaptado a los tejidos palatinos. Puede ser estático o dinámico. ¿Por qué puede ser estático o dinámico? Bueno, pues porque este tipo de mantenedor de espacio se mantiene en su posición y puede o no puede generar fuerzas para poder ocasionar alguna distalización de molares, alguna rotación de molares, o puede mantenerse totalmente pasivo. Está indicado para impedir la migración mesial de los primeros molares superiores, para poder hacer rotación de molares, cambios en el torque radicular, para estabilizar molares como anclaje y para la distalización de molares. Este tipo de aparatos, si ustedes pueden observar, pues no solo se mantiene estático, sino tiene más funciones como dinámico. Está contraindicado si existe un problema incontrolado para aquellos pacientes que tienen un proceso de caries avanzado o que no está controlado ese proceso de caries, pues no podemos colocar este tipo de aparatos fijos, ya que van cementados a los órganos dentarios
y puede ser contraproducente que el paciente tenga este tipo de aparatos en cavidad bucal. El arco lingual. El arco lingual es un mantenedor de espacio, el cual queda adaptado a las caras linguales de los dientes, unido a unas bandas generalmente en los primeros molares permanentes. Es decir, que su anclaje generalmente se hace en estos primeros molares permanentes y de ahí pues tenemos el arco que va perfectamente ajustado a las caras linguales para que funcione como tal, como un mantenedor de espacio. Está indicado para mantener el perímetro del arco mandibular. Recordemos que es un aparato que se fabrica en la mandíbula y para impedir la migración mesial. Está contraindicado cuando existe un problema incontrolado de caries, igual que los aparatos anteriores que les he mencionado, debido a que si no existe higiene por parte del paciente y la caries es incontrolada, pues tendremos problemas totalmente contraindicados o contrarios a lo que nosotros queremos lograr. También está contraindicado cuando se requiere que exista una mesialización de los primeros molares. Otro de los mantenedores de espacio que también es utilizado en la odontopediatría es el lip bumper. El lip bumper es un mantenedor de espacio de tipo funcional, esencial en algunas técnicas ortodónticas. Este mantenedor de espacio lo colocamos aquí dentro de este grupo porque es un aparato que sirve para eliminar un hábito, que es el hábito del labio. Es un rompefuerzas del hábito del labio y que muchos ortodoncistas utilizan como recurso para cuando están haciendo un tratamiento o posa un tratamiento o pretratamiento, incluso también hay algunas ocasiones en las que se utiliza un lip bumper para romper las fuerzas que está ejerciendo el labio contra los órganos dentarios. Está indicado el lip bumper para neutralizar la presión del labio hipertónico. Cuando el labio inferior es muy fuerte, nosotros utilizamos un lip bumper para romper esta fuerza. También está indicado para mantener el anclaje en la arcada inferior. Para vestibularizar los incisivos inferiores, que tal vez se encuentran lingualizados, es muy buen aparato para vestibularizar los incisivos. Es un aparato que se utiliza para eliminar el hábito del labio, para detener la migración mesial de los primeros molares permanentes. Está contraindicado cuando los incisivos están en proinclinación o cuando existe un labio hipotónico. No debemos colocar este tipo de mantenedor de espacio. La trampa de lengua. La trampa de lengua es un mantenedor que se ha utilizado para quitar hábitos y que se considera como un mantenedor de espacio de tipo funcional. Es fijo o de preferencia debe de hacerse fijo, es decir, que va a ir cementado a los órganos dentarios superiores, aunque también existe trampa de lengua inferior, ¿verdad? Pero el ejemplo que yo les pongo aquí en la imagen es una trampa de lengua superior. Y este tipo de mantenedor de espacio lo vamos a considerar como funcional. ¿Por qué? Porque con este tipo de mantenedor vamos a romper la musculatura y la fuerza de la lengua. Está indicado para la deglución atípica, es cuando la lengua no ocupa su posición correcta dentro de la bóveda palatina. Está también indicado cuando existe el hábito de protracción lingual, es decir, cuando la lengua se lleva más adelante de las arrugas palatinas o cuando no está ocupando el espacio correspondiente al momento de tragar o de deglutir nuestros alimentos. Está indicado en algunos casos de fonación atípica, que se acompañan con protracción lingual, cuando el pequeño o el paciente no pueda pronunciar ciertas letras, ciertas palabras, a veces es ocasionada esta deficiencia por que él no acomoda perfectamente bien o porque no protruye esa lengua correctamente. Por lo tanto, bueno, este tipo de aparatos que, como es la trampa lingual, pues obviamente nos funcionan para poder romper la fuerza de esa lengua y redireccionar la posición de la lengua a donde debe estar dentro de la bóveda palatina. Está contraindicado cuando existe una persistencia del empuje lingual,
directamente sobre la trampa en pacientes con hipotonía labial marcada. Cuando los pacientes persisten en empujar la lengua y la lengua y la lengua, pues a veces no se puede colocar ni este tipo de mantenedor, que es considerado como una trampa de lengua. Otro de los mantenedores de espacio utilizados comúnmente es la corona con ansa. La corona con ansa es un mantenedor de espacio fijo unidental, lo mismo que la banda con ansa, pero esta tiene unas indicaciones específicas para poder fabricar corona en lugar de banda con ansa. Está indicada la corona con ansa en la pérdida prematura de un primer molar deciduo superior o cuando el diente pilar tiene caries extensa, cuando esta caries está muy avanzada en el órgano dentario. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que ya no podemos restaurar el órgano dentario por los métodos convencionales y nuestra única opción es colocar una corona. Por lo tanto, nosotros decidimos colocar en lugar de una banda con ansa, una corona con ansa, precisamente por la extensión de la caries que se encuentra afectando al órgano dentario en el cual se va a colocar el mantenedor de espacio. Está contraindicado cuando el diente pilar no requiere ser restaurado con una corona. Si nuestro órgano dentario, que va a ser el pilar de nuestro mantenedor, tiene caries incipiente, caries mínima, pues no vamos a elaborar o vamos a dañar el diente con una preparación. Por tal motivo, tendremos que elegir otro mantenedor, pero cuando nuestra caries es extensa, sí será conveniente colocar una corona con ansa. Otro mantenedor es el mantenedor de espacio estético. El mantenedor de espacio estético se considera como un mantenedor de espacio que lleva en su elaboración órganos dentarios, los cuales se encuentran faltantes en nuestro paciente, ¿verdad? Este tipo de mantenedor de espacio se considera de tipo funcional, ya que aparte de que nos va a cubrir la estética, pues obviamente vamos a tener la función, la cual va a ser cubierta por los órganos dentarios que nosotros vamos a colocar en ese mantenedor de espacio. El mantenedor de espacio de tipo estético puede ser de dos tipos, puede ser fijo o removible. El mantenedor de espacio estético fijo, este es un tipo de mantenedor el cual, tal y como su nombre lo indica, pues va a ir cementado dentro de la cavidad bucal. Necesitamos órganos dentarios pilares para poder cementar este mantenedor. Está indicado cuando es necesario restablecer la estética y la fonación, es decir, cuando tenemos falta o ausencia de órganos dentarios en la cavidad bucal y también pues cuando queremos que esa fonación sea cubierta por precisamente la incorporación de órganos dentarios a nuestro mantenedor de espacio. También está indicado cuando existe una pérdida prematura de los dientes anteriores. Cuando nosotros queremos evitar la interposición lingual, es muy importante colocar un mantenedor de espacio cuando tenemos pérdida de órganos dentarios, sobre todo en la parte anterior, para evitar el hábito de la interposición lingual o una malposición de lengua que posteriormente nos va a traer otras consecuencias. Está contraindicado cuando los incisivos, los órganos dentarios, ya están por erupcionar. En proceso de vías de erupción, pues ya no podemos o ya no debemos colocar un mantenedor estético fijo. También está contraindicado cuando nuestra higiene es no controlada. Cuando no tenemos un control de la higiene del paciente, pues este mantenedor de espacio, como todos los demás, no serán bien recibidos y no funcionarán para lo cual fueron diseñados por falta de higiene del paciente o una caries incontrolada. El mantenedor estético removible es un mantenedor también que nos sirve para mantener el espacio, pero este tipo de aditamento no va a estar cementado dentro de la cavidad bucal, ¿verdad? Este tipo de mantenedor va a estar removible, el paciente lo puede quitar y poner de cavidad bucal
Nada más que hay que tomar en consideración que el paciente, pues en muchas ocasiones pierde este tipo de mantenedor porque no está fijo dentro de cavidad bucal. El mantenedor de espacio estético removible, como ustedes pueden observar, tiene algunos órganos dentarios faltantes, pero cubre lo que es la estética y la fonación para el paciente. El mantenedor estético removible está indicado en la pérdida prematura de dientes anteriores y o posteriores y está contraindicado cuando existe la falta de cooperación del paciente o cuando existe ya una erupción próxima de los dientes permanentes. Ahí ya no debemos colocar un mantenedor estético de tipo removible. Otro mantenedor de espacio es la trampa de dedo. La trampa de dedo, al igual que la trampa de lengua, es un aditamento de tipo fijo, el cual generalmente va cementado o anclado a los primeros molares permanentes y aparte de ser un mantenedor de espacio, cubre otra función, que es el rompehábitos de dedo. Está indicado cuando el paciente tiene el hábito de chupeteo de dedo. Sabemos que el hábito de dedo es uno de los más que frecuentemente se presentan en nuestros pacientes pediátricos. Y bueno, entonces nosotros tenemos que actuar en una etapa adecuada para poder romper el hábito de dedo. Está contraindicado cuando existe falta de cooperación del paciente, cuando el paciente no tiene la madurez, la conciencia de que este hábito lo está haciendo para ocasionar algún mal en el paciente, en lo que es el complejo maxilofacial, y nosotros debemos actuar para poder eliminar este hábito de chupeteo de dedo. Bueno, aquí les presento diferentes imágenes en las cuales se ilustran diferentes mantenedores de espacio. En la imagen superior podemos observar cuál es la función de un mantenedor de espacio. El mantenedor de espacio, bueno, nos mantiene el perímetro, la distancia entre un diente y otro diente para que el diente sucedáneo pues nos pueda mantener la vía de erupción y la guía de erupción normal. Y así podemos observar en la imagen diferentes tipos de mantenedores. Tenemos coronas con ansa, bandas con ansa, placas activas, placas elaboradas de acrílico, plaquitas con diferentes diseños y que nos van a tener diferentes funciones. A lo mejor nos sirven para quitar un hábito y después de quitar un hábito o al mismo tiempo de quitar el hábito, nos están manteniendo perfectamente bien el espacio para nuestros dientes permanentes. Y por último vamos a mencionar las placas de expansión. Las placas de expansión o placas activas de Schwartz son aditamentos o aparatos de tipo activos los cuales pues van integrados por diferentes tornillos, resortes, loops o algunos otros tipos de ganchos que se integran en la placa de expansión y que nos sirven tal y como su nombre lo indica, para hacer expansión de los maxilares. Sin embargo, para poder utilizar una placa de expansión, ¿verdad? Debemos de ser minuciosos en lo que es hacer un estudio minucioso de lo que es la falta de espacio, si realmente existe una falta de espacio para poder utilizar una plaquita de expansión y pues eso le corresponderá al ortodoncista, ¿verdad? Él hará nuestro análisis del caso del paciente para saber si existe una falta o no de espacio y nosotros podamos utilizar estas plaquitas de expansión y al mismo tiempo nos funcione como mantenedores de espacio. Las plaquitas de expansión o placas activas de Schwartz se utilizan cuando existe una falta de espacio y como les mencionaba llevan tornillos, pueden ser en la parte media, en la parte frontal, en la parte lateral, dependiendo de cuál sea el caso del paciente, nosotros decidiremos qué tornillo utilizar para poder crear espacio, pero también a la vez nos van a servir para poder mantener el espacio de nuestras arcadas dentarias. Y bueno, nosotros nacemos sin caries, ¿verdad? Todos nacemos sin caries, pero pues la caries existe y es un proceso, una enfermedad
que si nosotros no les enseñamos a prevenir a nuestros pequeños ese proceso infeccioso, pues tendremos problemas severos de caries en un futuro. Y es cuando nosotros tendremos que intervenir, ¿verdad? No olviden visitar a su dentista cada 6 meses, una revisión periódica para que nosotros podamos ayudarlos y solucionar sus problemas si es que llegan a tener algún problema dentro de cavidad bucal. Pues no me queda más que agradecerles, espero que les haya gustado esta presentación. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Docente de la Facultad de Odontología, Araceli Rojano Santillán. Muchas gracias.